hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a hablar hoy de la importancia de una buena salud. Como ya dije, el domingo hemos presentado las 8 leyes de la salud y vimos la importancia de lo que Dios ha creado para cada uno de nosotros. Y en nuestro manual, en la Biblia, Dios nos enseña qué es lo que es bueno para nuestra salud. En 3 Juan capítulo 2, en nuestras Biblias, el Señor nos dice: amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La salud es un estado natural, normal. Cuando Dios nos creó en el principio, no era la voluntad de Dios para que muriésemos. Él nos creó para vivir una vida larga, pero por motivo del pecado hemos llegado a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Una condición enfermizo desarrolla cuando no somos capaces de mantener la salud. Es la ausencia de salud. La enfermedad no es siempre una cierta entidad que expulsa y supera la salud. La verdadera ciencia para conquistar la salud es hacerlo mediante la restauración de la salud, en lugar de esperar a restaurar la salud por conquistar la enfermedad, o mejor dicho, los síntomas de la enfermedad. Muchas veces los síntomas nos llevan al doctor y muchas veces van a tratar los síntomas, pero Dios quiere que restauremos la salud, ¿ok? Si solamente restaurar, no combatirlo con medicamentos, pero restaurarlo, ¿ok? La salud se mantiene por fuerzas que son siempre constantemente al trabajo, que necesitan tener todos los obstáculos a su trabajo eliminado y toda asistencia posible dado. Entonces, todo lo que sabemos que nos hace daño, tenemos que eliminarlo, pero vamos a usar lo que nos ayuda a restaurar la salud. ¿Ok? Si sé que comiendo demasiado chocolate me hace daño, entonces tengo que dejar el chocolate, eliminar lo que me hace daño. Si sé que trabajar en el, ¿cómo está? No, no en el pantalla, donde hay aire acondicionador, no es bueno para mi salud, o tengo que hacer para que limpie la filtración y buscar más del aire fresco. ¿Ok? No sé qué hice. Una gran porción de todas las enfermedades que afligen a la familia humana es resultado de sus propios hábitos erróneos debido a su deliberada ignorancia, a su descuido de la luz que Dios ha dado con respecto a las leyes de su ser. Dios nos ha dado una luz y nosotros deliberadamente decidimos que no queremos seguir esa parte que Dios nos enseña. Pero no solamente eso, hay personas que quizás no conocen las leyes en cuanto de la salud, pero saben que tienen dolor en su espalda, por ejemplo. Van al doctor y el doctor les dice: tú tienes problema con tus riñones. Y tú decides: ok, no voy a hacer caso a eso porque tengo cosas que hacer. Voy a pasar como, por ejemplo, un paciente que yo he conocido, 2 años hizo lo que él quiso hacer y después tuvo tanto dolor y ahora quiere venir como urgencia. Pero desde 2 años atrás el doctor le dijo: tú tienes cálculos en tus riñones, se tiene que atender. Pero deliberadamente no lo hace en ese tiempo porque había cosas que él tuvo que atender, y después de 2 años, cuando ya el riñón está casi no funciona bien, entonces
quiere ser como urgente, como de emergencia, pero ya has hecho mucho daño a tu cuerpo, ¿ok? No es posible que glorifiquemos a Dios mientras vivamos violando las leyes de la vida. El corazón no puede de ninguna manera mantener su consagración a Dios mientras se complace el apetito carnal. ¿Okay? Ayer estábamos hablando de cafeína, que cafeína no es bueno para el lóbulo frontal. Pero si yo quiero seguir usándolo, porque ya voy a vivir tanto tiempo, pero Dios te dice no es bueno. Y no puedo glorificar a Dios si sigo haciendo algo que es dañino para mi lóbulo frontal, si es dañino para mi cuerpo. ¿Ok? Un cuerpo enfermo, un intelecto desordenado, debido a la continua complacencia de la lujuria perniciosa, hacen que la santificación del cuerpo y del espíritu sea imposible. Si sigo haciendo daño a mi cuerpo, si sigo comiendo cosas dañinas, si sigo bebiendo cosas dañinas, es imposible que yo pueda glorificar a Dios. Con tan buenas intenciones que yo pueda tener, pero es imposible glorificarle. Y el apóstol entendía la importancia de una condición saludable del cuerpo para lograr el éxito en el perfeccionamiento del carácter cristiano. Él dice, vamos en 1 de Corintios 9, 27. 1 de Corintios, capítulo 9, 27. Y dice, antes bien, aporeo mi cuerpo y lo conduzco como a esclavo, para que después de haber predicado a otros, yo mismo no llegué a ser desaprobado de algún modo. Aquí dice, golpeo mi cuerpo. No quería decir que va pasando el día golpeando el cuerpo, pero simplemente una forma de decir, golpeo mi cuerpo para no estar predicando a otros, enseñando a otros, y después yo mismo no logro el final. Sí, hay diferentes bajo disciplina, sí. Y lo hago exactamente, sí. Sí, déjame leerlo por acá. Eso es de Elena G. White. Más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. Ok, entonces aquí dicen golpeo, aquí usaba otra palabra, pero lo que quiere decir, yo hago mi esfuerzo para seguir adelante, para no estar predicando, enseñando, y yo mismo voy a estar perdiendo el camino. Consejos sobre régimen alimenticio, número 52. Yo no pongo páginas, sino el número que está en la línea. Y si preguntas, y eso lo hacemos al final de la charla. Ok, para concluir, más o menos un resumen, la enfermedad es resultado de sus propios hábitos erróneos, su ignorancia deliberada, su descuido de la luz que Dios ha dado con respecto a las leyes de su ser. Okay. La mayoría de las veces nos preocupamos más con lo exterior del cuerpo, olvidando así lo interior. Normalmente pasamos viendo cómo puedo arreglarme, cómo puedo hacerme visible para otras personas, si todo está bien en mi cuerpo, pero olvidamos que la parte interior también necesita su atención. Si no doy atención a la parte interior, automáticamente puedo hacer daño a la parte exterior.
vaso, así comemos y bebemos como si fuera que el cuerpo es nuestro. Y olvidamos que el cuerpo no es nuestro. ¿Ok? En Mateo 25-26, el Señor dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero dentro estáis llenos de robo y de injusticia. No solamente por lo que comemos, pero también nuestros pensamientos. Ayer hablamos de la parte de la mente y vimos que es muy importante renovar nuestra mente, ¿ok? Cambiando nuestra forma de pensar, ¿ok? Porque lo negativo otra vez hace daño en el cuerpo, ¿ok? Fariseos ciegos, tendrás que bajar esa imagen, o vente arriba o hace un poco. Ok, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Entonces ahí ya Dios nos está enseñando que tenemos que limpiarlo de adentro, ¿ok? Tanto mental como físico. En 1 Corintios 6, 19, 20, aquí nos muestra que el cuerpo no es nuestro. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vimos anteriormente que si no comemos, si no cuidamos del cuerpo, es imposible para glorificar a Dios. Y Dios nos compró por precio porque Jesús murió para cada uno de nosotros. No es posible que glorifiquemos a Dios mientras vivamos violando las leyes de la vida. El corazón no puede de ninguna manera mantener su consagración a Dios mientras se complace el apetito carnal. Lo repitamos otra vez. Un cuerpo enfermo y un intelecto desordenado debido a la continua complacencia de la lujuria perniciosa hace que la santificación del cuerpo y del espíritu sean imposibles. Entonces no estoy comiendo para mi apetito, pero tengo que comer para glorificar a Dios. 1 Corintios 10, 30, sí. ¿Okay? ¿Cómo vamos a recibir la salud? Los principios de la restauración física se basan sobre los principios de la restauración espiritual de la Biblia. 1 Juan 1:9. ¿Quién puede leerlo? ¿Okay? Para mantener la salud y combatir la enfermedad debemos tener sangre pura y una circulación perfecta. ¿Okay? Nuestra sangre tiene que estar pura y la circulación tiene que estar perfecta. Si tenemos una mala circulación, entonces automáticamente hay problemas con nuestra salud. Y la enfermedad, la causa de una sangre impura y una circulación imperfecta. La enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones que resultan de una violación de las leyes de la salud. En caso de enfermedad, la causa debe determinarse. Entonces,
Entonces, antes que puedas ayudar a una persona, porque muchas veces la gente viene a uno, ¿qué puedo hacer por el dolor de estómago? Pero uno tiene que ver por qué tiene uno el dolor de estómago para poder ayudar a la persona. Exactamente. Tenemos que buscar saber cuál es la causa. ¿Okay? Condiciones no saludables deben ser cambiados. Los malos hábitos corregidos. ¿Okay? Como ya dijimos, tenemos que eliminar lo que es dañino para el cuerpo. Entonces, la naturaleza ha de ser asistido en su esfuerzo para eliminar las impurezas y para reestablecer condiciones adecuadas en el sistema. Entonces, lo que voy a alimentarme tiene que ayudarme a reestablecer, ¿ok? Las condiciones, ¿ok? El alimento que consumís no es de la clase sencilla. Eso es donde la hermana Ed White estaba hablando con una hermana. Sí es saludable, que produce la mejor clase de sangre. La sangre impura oscurecerá seguramente las facultades morales e intelectuales y despertará y fortalecerá las pasiones más bajas de vuestra naturaleza. Dependiendo de lo que comemos, eso hace daño a nosotros y fortalecerá las pasiones más bajas. Una vez había un señor que me dijo, usted sabe, usted tiene razón. En el tiempo que bajé la mano de comer la carne, estaba menos agresivo. Pero más carne yo comía, más agresividad salía de mí y más mala pensamientos. Ninguno de vosotros puede permitirse seguir un régimen afiebrante, que da fiebre, ¿ok? Porque esto se hace a expensas de la salud del cuerpo y de la prosperidad de vuestras propias almas y las almas de vuestros hijos. Colocáis sobre vuestras mesas alimentos que sobrecargan los órganos digestivos, excitan las pasiones animales y debilitan las facultades morales e intelectuales. Entonces, el hecho que voy a comer y comer demasiado tampoco es bueno. Está sobrecargando tu estómago, ¿ok? Y los órganos. Los alimentos muy condimentados y la carne no son de